Buenas tardes, bienvenidos a la ponencia Miedo a la recaída del paciente oncológico, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer Orgánico por CEPAM. En esta ocasión contamos con la presencia de don Álvaro Golbano Navas, psico-oncólogo de EAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma, Leucemia, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Esto se va a grabar. ¿A alguien importa? No, en principio, en teoría, solo graba de allí para aquí. O sea, que no se va a Entonces, ver. nada. No se va a saber si ha habido una Pues ya persona, está. si ha habido 20. Pues ya está. O sea, que no pasa nada. A estar con la charla, enterarnos de todo lo que podamos y ya está. Diremos que ha sido un éxito. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya que empezamos, son y 6, iba a dejar un poquito, como estamos en la hora esta conflictiva después de la comida, pero yo creo que podemos ir empezando y si alguien se suma, pues nada, que pase al fondo y listo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer estar aquí, ver tanta gente. Creo que hoy tenemos una charla interesante que es uno de los problemas más comunes que podemos observar en los pacientes oncológicos, que es el del miedo a la recaída. Como muy bien me han presentado, yo soy Álvaro Golbano, soy psico-oncólogo de AEAL y de GEPAC, y vamos a hablar de un par de cositas interesantes sobre el miedo. Y es que hoy vamos a hablar mucho de esta persona que tenemos por aquí. No sé si alguien sabe quién es, de quién estamos hablando. Esta persona. Herodes, decimos un romano. Vale. Tenemos por aquí un detalle que quizás es importante. Ahí está. Damocles. Vamos a hablar de Damocles. Yo creo que la expresión de la espada de Damocles todos la conocemos, pero no sé si hay alguien que conozca de dónde viene, que muchas veces se utiliza mucho y sin embargo no conocemos el origen. ¿No? ¿Hay alguien que conozca cuál es el significado más o menos estructural sociológico? Sí. Ajá, vale, pero el origen no. Si alguien lo conoce lo puede decir, yo no le voy a hacer contar la leyenda ni nada similar. Bueno, pues vamos a hablar de Damocles, que efectivamente es esta persona de aquí. Os voy a contar un poquito el origen de esta leyenda. Y es que la espada de Damocles es una leyenda que surge en el siglo IV a.C. Se popularizó concretamente en la antigua Roma por el filósofo Cicerón, fue el que luego la popularizó, y nos habla de Damocles. Damocles era un cortesano del rey Dionisio de Siracusa, que es este señor que tenemos por aquí detrás. Y entonces esta leyenda nos habla de este cortesano que envidiaba todos los lujos que tenía el rey Dionisio, ¿no? Era una persona muy, muy envidiosa, que estaba muy cerca de todos estos lujos que tenía el rey y que sin embargo no podía acceder a ellos. Esto llegó a oídos del rey Dionisio y se le ocurrió una cosa, que es intercambiar durante un día los roles de ambos. Para ello organizó un banquete para que Damocles pudiera disfrutar de esta posición, ¿no?, que él tenía. Organizó el mejor banquete que se había visto en años en la corte. Entonces le permitió ocupar su puesto, el del trono. La velada transcurría con total normalidad y tranquilidad para Damocles, que estaba disfrutando de todos esos lujos, hasta que en un momento dado se dio cuenta de un pequeño detalle. Y es que miró hacia arriba y vio que sobre su cabeza estaba suspendida esa famosa espada colgando de un pelo de crin de caballo. Entonces llegó un momento en el que se torció. Esa noche se le torció a Damocles y ya dejó de disfrutar de todo lo que estaba disfrutando. Se le quitó incluso el apetito, hasta tal punto estaba aterrorizado que cuando finalizó la velada le pidió al rey que volviera a intercambiar sus roles. No quería ya estar ahí, ¿no? Se dio cuenta de esa vulnerabilidad que tenía constantemente en el trono y entonces quiso volver a su rol de cortesano. La espada de Damocles simboliza esa sensación de vivir con ese peligro inminente, ¿no? Que muchas veces los pacientes oncológicos se ven muy reflejados en esta situación, incluso en momentos de tranquilidad o de aparente tranquilidad, ¿no? Es verdad que muchos pacientes terminan el tratamiento y creen que todo ha finalizado, y es entonces cuando aparece este miedo a la recaída, que en muchas ocasiones es muy incapacitante, ¿no? Que es de alguna manera esa amenaza constante
que simboliza la espada. En muchas ocasiones esto afecta a su capacidad de disfrutar del día a día, de planificar el futuro y de disfrutar del momento presente. Este miedo no siempre es irracional, pero es cierto que en muchas ocasiones puede ser paralizante para los pacientes. Y de cualquier manera puede ser una fuente de malestar, seguro, de bloqueo, incluso de estar paralizado, ¿no? Que es la sensación que en muchas ocasiones se refiere. Y aquí es donde encontramos, bueno, pues que la espada de Damocles efectivamente funciona como una metáfora perfecta de lo que supone el miedo a la recaída. Vamos a hablar también un poquito de emociones para introducir el tema del miedo, porque creo que es fundamental el hablar de lo más básico. Voy a permitirme el lujo de robarle un par de diapositivas a una compañera, que es Isabel López, que tiene luego ponencia en esta misma sala, que os recomiendo mucho. Voy a hacerle un poco de publicidad, pero os recomiendo mucho que veáis esa ponencia, porque ella va a profundizar mucho más en lo que son las emociones y el manejo emocional. Pongo aquí una foto que siempre se ilustra el tema de las emociones con fotos similares a estas, que siempre me han parecido muy forzadas, pero que es verdad que representan muy bien lo que son las distintas emociones que podemos experimentar las personas. Y es que lo primero es irnos al origen de la palabra emoción, ¿no? La emoción viene de emotio, del latín, y significa movimiento o impulso. Las emociones nos movilizan a hacer cosas, tienen una función en nuestro cuerpo. Nos dice la definición que son estados afectivos que surgen tras la percepción de un hecho en nuestro entorno externo o en nuestro espacio mental interno, provocando una reacción subjetiva, que de nuevo nos mueven a hacer cosas. Con esto, ¿qué es importante? Bueno, muchas veces utilizamos los adjetivos de bueno o malo, de positivo o negativo para referirnos a las emociones. Y como hemos visto que todas tienen una función, no podemos hablar de buenas o de malas. No hay emociones buenas o malas, no existen. Podemos hablar de que son agradables o desagradables. Pues es cierto que la alegría es una emoción más agradable que la tristeza o el enfado, ¿vale? Pero son todas agradables o desagradables. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Bueno, pues porque, como decíamos, todas las emociones son válidas. Todas cumplen una función adaptativa, motivacional y social para nosotros. Nos hablan y nos dicen cómo nos encontramos para poder actuar en consecuencia, ¿no? De ahí un poco esa movilización. Nos llevan a la acción. Vamos a ver algunos ejemplos de emociones básicas que todos conocemos. La tristeza, por un lado, es una emoción generalmente asociada a la pérdida de algo o alguien importantes para nosotros. ¿Cuál sería la función de la tristeza? Bueno, pues es más reflexiva, de asimilación, también en esa función social es importante que nos permite compartir con los demás. La expresión, pues bueno, un poco lo que todos conocemos, ¿no? Llanto, seriedad, labios caídos. La culpa, que también a veces es muy común, muy frecuente en el proceso oncológico. Es una emoción que nos hace sentir mal, ocasionando un efecto doloroso y que surge de la conciencia de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales, sobre todo cuando de la propia conducta o la omisión de la conducta ha derivado en un daño. ¿Cuál sería la función? Pues regular la conducta, ¿no? Hemos hecho algo que nos hace sentir mal y así sabemos que la próxima vez tenemos que hacerlo de una forma distinta. Promover el autocontrol y reparar el daño. Sin culpa haríamos un acto que puede hacer daño a alguien, incluso a alguien que queremos, ¿no? Que muchas veces surgen este tipo de actos con personas de nuestro entorno y sin esta culpa no podríamos reparar ese daño, ¿no? No podríamos reconocer el dolor del otro. ¿Cuál es la expresión? Pues seriedad, soñecio, pensamientos rumiativos sobre lo que hemos hecho. Y la alegría, que decíamos que era una de las agradables. Pues efectivamente hablamos de una sensación agradable, de placer, producida normalmente por un suceso favorable. La función es principalmente social y motivadora. La alegría, cuando estamos alegres, tenemos ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Y también de compartirlo. Hablábamos de la tristeza para compartir, pero también la alegría. La expresión, pues bueno, un poco lo que todos conocemos, ¿no? Esa risa, motivación, lágrimas incluso, pero en esta ocasión de felicidad, que muchas veces se dice, ¿no? Sonrisa. Y vamos con el miedo, que es un poco lo que nos ocupa.
El miedo sería esa sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. No todas las cosas que nos dan miedo son reales. Muchas veces tenemos cosas que nos preocupan y que realmente nos suponen un peligro real para nosotros, ¿no? Tenemos incluso creencias irracionales con determinados estímulos. La función fundamental de supervivencia y de protección, que seríamos sin miedo, probablemente a nivel evolutivo ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí, ¿no? Si nada nos diera miedo, pues probablemente habríamos acabado muy mal como humanidad, ¿no? La expresión, pues múltiples expresiones físicas, cognitivas y conductuales, que luego veremos un poquito más extenso. Hablábamos de que las emociones son adaptativas, que cumplen esa función, pero hay determinadas ocasiones en las que esa emoción, por una serie de razones, pues se convierte en desadaptativa. Es decir, deja de ayudarnos y empieza a bloquearnos. ¿Cómo podemos reconocerlas? Cuando estas emociones son desadaptativas para nosotros. Bueno, en primer lugar, porque son desproporcionadas en intensidad, en frecuencia o en duración. Por otro lado, cuando aparece otra emoción, no se desvanece la anterior. Es decir, yo siento mucho miedo y, sin embargo, cuando estoy en una situación en la que estoy alegre, el miedo sigue estando presente. Y por otro lado, pues que dominan nuestra vida y monopolizan lo que sentimos. Solamente podemos actuar conforme a esta emoción tan intensa que estamos sintiendo en ese momento. Vamos a hablar un poquito más extensamente de lo que es el miedo a la recaída. El miedo a la recaída, pues como todos conocemos, imaginamos, es esa preocupación ante la posibilidad de que la enfermedad reaparezca. Recordemos que la función del miedo siempre es la de protegernos. Por lo tanto, teniendo en cuenta de dónde venimos, que suele ser un proceso muy complejo, que no hemos escogido, en el que además está siempre muy presente esa sensación de falta de control, claro, tiene mucho sentido que nuestro cuerpo y nuestra cabeza intenten protegernos, ¿no? Que no queramos que esta situación se repita. Y por lo tanto, el miedo, que a veces nos resistimos mucho a él, pero tiene... Buenas tardes. Hola. Tiene mucho sentido y tiene mucha lógica para nosotros. Esto es importante por validar esa emoción y por reconocer que también es muy lícito que podamos sentir miedo en esta situación. Bueno, otras muchas. Seguro que si nos ponemos a pensar en otras situaciones no relacionadas con la enfermedad, también si nos ponemos a pensar de dónde viene o si tiene sentido, le encontremos esa función que tiene ahí, ¿no? La de protegernos. También nos vamos a encontrar con un proceso que está muy dominado por una sensación que va a estar desde el principio y hasta el final, que es la de la incertidumbre. En el propio proceso oncológico es desde el primer momento, desde que se produce el diagnóstico, es una incertidumbre total. No sabemos a qué nos enfrentamos. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y esas preocupaciones que podamos tener van a dominar mucho nuestro día a día. Pensamos que esa incertidumbre va a desaparecer cuando finalizan los tratamientos, como comentábamos, y sin embargo de repente nos encontramos con que esperaba sentirme mejor de lo que estoy, ¿no? Hay algo que me está ahí bloqueando. ¿Qué puede ser? Muchas veces llegamos a ese miedo ante lo que puede ocurrir, ¿no? A ese miedo a la recaída. Y por lo tanto, esto significa que también la incertidumbre va a estar muy presente mucho tiempo después de la enfermedad. Antes hablábamos de cómo se manifiesta el miedo, ¿no? Y hablábamos de múltiples expresiones a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel conductual. ¿Esto qué significa? A nivel cognitivo hablamos de la cabeza, de los pensamientos, ¿no? Digamos como los titulares que puede haber en nuestra mente. Y aquí encontramos rumiaciones, que a mí es una palabra que me encanta porque es verdad que refleja muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Es como rumiar, como las vacas hacen con el pasto, pues muchas veces rumiamos con pensamientos. Estamos ahí dándole vueltas como una lavadora, que a veces es una expresión que también se utiliza mucho, ¿no? Es que le estoy dando la vuelta a todo el rato a lo mismo. Pensamientos frecuentes y recurrentes sobre la enfermedad o sobre una posible recaída. Creo que esto es lo que mejor podemos reconocer en esos momentos en los que sentimos este miedo, ¿no? Esos pensamientos que no conseguimos que cesen en nuestro día a día. Esto también tiene unas consecuencias a nivel fisiológico, es decir, la manera en la que nuestro cuerpo se va a expresar, ¿no? Y va a expresar ese miedo.
Por un lado, tensión muscular, insomnio, que también es uno de los síntomas más frecuentes que podemos encontrar en los pacientes oncológicos a lo largo de todo el proceso. Taquicardia, falta de apetito, labilidad emocional, ¿no? Nos podemos poner un poco en la piel de Damocles en este momento, ¿no? Le desaparecería el apetito, probablemente esa noche eso no está escrito, pero ya os aseguro que esa noche no durmió, seguro. Esa taquicardia, ese nerviosismo, es estar pendiente siempre de un peligro que pensamos que puede ser inminente. A nivel conductual, aquí hablamos de lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto en este sentido? Pues en algunas ocasiones nos puede llevar a la evitación de ciertas situaciones, como por ejemplo la de hablar con gente del proceso de enfermedad, ¿no? Gente que nos pregunta qué tal estamos, entonces evitamos determinadas situaciones en las que a lo mejor se pueda dar pie a esa conversación. Y por otro lado, en el lado contrario, en el polo opuesto, estaríamos hablando de la hipervigilancia de síntomas, también muy común. Voy a estar pendiente a ver si aparece algo que me pueda indicar que la enfermedad ha podido regresar. De nuevo, esto tiene mucho sentido, ¿no? Venimos de ese proceso que decíamos muy complejo, que no queremos que se repita, y cualquier pequeño signo nos puede suponer una alerta, ¿no? A la que tenemos que estar pendientes. ¿En qué momentos aparece el miedo a la recaída con más frecuencia? Por un lado, como decíamos, al final de los tratamientos y con el espaciamiento de las consultas médicas, ¿no? Siempre me gusta hablar de que ese momento en el que se empiezan a espaciar esas consultas es un poco como cuando llevábamos los ruedines de la bicicleta, quien los haya llevado, que es verdad que era algo que nos da mucha seguridad, que te hace ir a un paso más firme y de repente te quitan los ruedines y se empieza a desestabilizar la cosa, ¿no? Ya coges la bicicleta y vas un poquito como así. Es el momento en el que puede aparecer con mayor frecuencia, cuando nos quitan los ruedines. Cuando ya no tengo la consulta a los 3 meses, sino que la tengo a los 6 o la tengo al año. ¿Y qué puede pasar en este año, no? No hay nadie que esté pendiente de todo esto. Ahora solo depende de mí y tengo que estar muy alerta, ¿vale? Momentos de pruebas y revisiones. Pasan esos 6 meses, pasa ese año y nos tenemos que enfrentar de nuevo a hacernos pruebas, a una revisión, a ver qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo, que no lo sé y no lo controlo. Entonces son momentos también de pensar, bueno, es que a lo mejor ese miedo que tenía al espaciamiento es por algo y ahora cuando llegue la revisión vamos a tener una sorpresa, ¿no? Y a retroceder, es volver a empezar de cero y es volver a sufrir, en definitiva. Por otro lado, la aparición de síntomas físicos que estábamos comentando, que podamos relacionar con la enfermedad. A veces no tiene por qué, ¿no? Me aparece un dolor de espalda que he tenido de toda la vida porque me ha ocurrido siempre, pero a ver si esta vez no va a ser lo de siempre y va a ser una señal de la enfermedad, que la tenía en otra zona completamente distinta, pero vete tú a saber, ¿no? Si no está relacionado. Ante la enfermedad o el fallecimiento de alguien cercano que nos pueda conectar con ese proceso que hemos vivido, en el que estamos también muy conectados con la muerte. Es verdad que nos enfrentamos a nuestra propia vulnerabilidad y a la posibilidad de morir cuando aparece la palabra cáncer en nuestra vida, y a veces esa enfermedad o ese fallecimiento de alguna persona de nuestro entorno nos puede conectar directamente con esas emociones. Por otro lado, los recuerdos sobre el proceso de enfermedad. A veces es sencillamente que lo recordamos por algo específico, como puede ser un aniversario, ¿no? Pues hoy hace 2 años que me operaron, hoy hace 2 años que me dijeron que estaba libre de enfermedad, por ejemplo. O puede ser porque sencillamente nos acordemos de algo o vayamos al hospital a otra cosa y se nos venga ese recuerdo. Y con las noticias sobre el cáncer. Es verdad que estamos a menudo muy bombardeados de noticias, no solo negativas, también las hay positivas, pero que de nuevo también nos pueden conectar con todo ese mundo emocional, ¿no? y con ese miedo. También nos enteramos de fallecimientos de personas conocidas, ¿no? Aparece una noticia y parece que siempre está el cáncer ahí de alguna manera presente, ¿no? Y quizás son esos momentos en los que parece que tenemos la espada, miramos hacia arriba y tenemos la espada ahí colgando sobre la cabeza. ¿Vale? Pero recordemos, el miedo es una emoción que no es mala, que
tiene una función adaptativa. ¿Y de qué manera nos puede ayudar el miedo? No sé si a alguien se le ocurre o nos puede compartir de qué manera le ha podido ayudar a él o a ella este miedo. Es cuidarte más para que no pase. Cuidarte más para que no pase. Vale, me encanta. ¿Alguna otra cosa que se os ocurra? Prevenir. Prevenir. Vale. ¿De qué manera podemos prevenir? Pues haciéndote quizá periódicamente análisis. Ujú, O tú misma, tú misma. ujú. Vale. Bien, tenemos la prevención primaria, ¿no? Y la prevención secundaria. Hablaríamos por un lado de cuidarnos y luego por otro lado pues estar pendiente a esos síntomas, de hacernos revisiones o acudir a las revisiones cuando las tenemos. De nuevo, hablábamos, sin el miedo no estaríamos aquí ninguno de nosotros, ¿no? Si no tuviéramos miedo a la enfermedad, pasaríamos de ir a las revisiones. Porque ¿para qué si yo no tengo ningún miedo? Claro, entonces ayuda a la adherencia al tratamiento, ¿no? Ahí está. Muy Porque bien. hay gente que es que no niega a los tratamientos. Ujú. Por el miedo al tratamiento. Efectivamente, efectivamente. Ahí hablamos de esa evitación, ¿no? De determinadas Sí. situaciones. Lo vamos a ver por aquí, ¿no? Vale. Por un lado, nos mantiene atentos ante la aparición de un posible síntoma. Muy bien. Nos ayuda a no olvidar las revisiones médicas. Aquí se me ha colado una tilde, perdón porque soy un poco crítico con esto y se me ha colado a mí. Nos mantiene atentos ante la aparición de síntomas, nos ayuda a no olvidar las revisiones médicas, nos empuja a cuidarnos con hábitos de vida más saludables, fomenta esa adherencia al tratamiento, es decir, no solamente son esas consultas, sino que a lo mejor también tengo una medicación que tomar, pues que me ayude, pues imaginemos, antes estaba hablando con una persona sobre las consecuencias que tiene a nivel de corazón, ¿no? Los tratamientos que combaten el cáncer, ¿no? Y bueno, a veces tenemos que tomar algo que nos ayude con esas secuelas. Si no tenemos miedo, también es muy fácil que lo dejemos. Por eso ese miedo es fundamental también en este momento. Y tenemos esta función social, de nuevo, función social. Nos ayuda a buscar ese apoyo emocional de nuestro entorno, ¿no? La mayor parte de las veces acudimos a nuestro entorno, en otras ocasiones podemos acudir a profesionales de la salud mental si así lo requerimos, ¿no? La función social de las emociones también es importantísima. Y por otro lado nos puede ayudar a restablecer prioridades en nuestra vida, a veces también ocurre, ¿no? Ese miedo a la recaída hace que, bueno, antes mi trabajo era importantísimo para mí, era mi prioridad número uno, y de repente me doy cuenta de que he dejado de pasar tiempo con mi familia, ¿no? Y ese miedo a la recaída, de pensar que podemos volver a ese proceso, me hace restablecer esas prioridades. Y ahora es el momento de que compartáis, si a alguien le apetece compartir, por supuesto, si ha experimentado ese miedo a la recaída en algún momento y qué cosas les han ayudado. Porque creo que a lo mejor hay algunos recursos, ahora hablaremos de algunas pautas que nos pueden ayudar, pero creo que quizás hay recursos comunes que nos hayan podido ayudar a varios. ¿Alguien quiere comentar su experiencia? No hay ninguna obligación. Yo no tengo miedo a la recaída. Ujú, No sé. Yo estoy tranquila ujú, y cuando me toca pues voy y ya está. Y no tengo, ujú. no sé, o no quiero pensar. Vale. No pienso en ello y Ujú. ya está. Pero sin embargo, ese miedo a la recaída a lo mejor no es incapacitante, como hablábamos, no es desadaptativo, pero sí que es el justo como para que te permita seguir haciendo tu día a día con normalidad, Ya. acudiendo a tus revisiones, claro. cuidándote, Sí, sí. ¿no? A lo mejor Y estamos no hablando darle más de mucho al eso. coco. Y no darle mucho al coco. Porque- Vale, bien, bien, bien. Bien, porque efectivamente pueden aparecer esos pensamientos que comentábamos, ¿no? Si le damos mucho al coco, podemos estar todo el día con esa lavadora que decíamos. Sí, porque además no eres tú sola. Porque ya vas conociendo a mucha gente, amigos, conocidos, que se van de viaje para allá y no vuelven. Todas esas cosas, hay veces que te hace frenar un poco y dices, bueno, Ujú. pero bueno, ese es un lapsus que hay, que la vida es así y hay que Claro. dejarlo pasar, que si no, no vives. Y que de nuevo nos conecta con muchas cosas Claro. y también hay que darle espacio, ¿no? A todas esas Efectivamente. emociones, a esa tristeza y ese miedo con el que nos puede Sí, sí. conectar. Pero es verdad, que no interfiera, ¿no? Con nuestro día a día. Muchas gracias. Y estar siempre activa, Estar siempre activa.
Bien, es una de las pautas que Todo lo veremos, que se pueda, que veremos después. que sería Vivir el día a día. Vivir el día a día, el momento presente. Sí, sí. Tenemos por ahí también que nos querían comentar. Sí, me gustaría compartir porque no soy paciente, pero Ujú. mi padre es. Vale. Ojo, perdón, un breve inciso. Nos estamos enfocando mucho en los pacientes, pero los familiares, los cuidadores, también sentimos ese miedo a la recaída que también tela, ¿no? Porque además incluso hay más cosas que escapan a nuestro control, porque que nuestro familiar no lleve los hábitos de vida más saludables o que nosotros consideramos que debería llevar, también genera mucha impotencia y no depende de nosotros. Sí, y no hay mucho espacio muchas veces para sentir las emociones, ¿no? Ujú, Bueno, yo no tengo espacio ninguno. Trabajo con oncología, ujú. soy una lideranza, ¿no? De una asociación, soy médico, soy hija y no puedo demostrar mi miedo, mi angustia, mis emociones porque tengo un padre que ha superado 5 cánceres primarios. Guau. Sí, descubrimos hace poco que tenemos una síndrome en la familia. Ujú. Y él está tremendo, muy bien, y feliz, contento, tiene un ambiente magnífico, ¿no? Ujú. Y yo estoy como lidiando con todos los otros familiares y las tensiones, los miedos de todos. Yo tengo miedo de su recaída o otros cánceres que vengan, ¿no? Ujú. Pero no encuentro mucho espacio para compartir esto, ¿no? Y no puedo. Entonces lido con esto en otro canto, ¿no? Pero no comparto con la familia porque tengo que estar fuerte y vigilante y bueno, y manejar las cosas, ¿no? Y después hay una cosa increíble que es la gente no separa las cosas, somos todo al mismo tiempo. Soy hija, soy profesional de salud, soy liderazgo de una asociación de oncología, hablo de eso 24/7 todo el tiempo, digo esto, pero soy una persona también y tengo miedo por él, ¿no? Y bueno, es así. Qué interesante. ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Catherine. Catherine. Sí, Pues muchas yo soy de gracias, Brasil. Catherine. Ujú. Vengo de Brasil. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia, que además me ha encantado porque creo que también toca muchos palos comunes, ¿no? Que es a veces ese rol que podemos tener en la familia como cuidadores, que es el de sostener todo lo demás. Y ya hay veces que ocurre en la familia, pero bueno, luego tengo mi pareja con la que me puedo desahogar. Pero cuando tenemos ese rol en el trabajo, en la familia, y no tenemos ese momento de desahogo emocional, estamos ahí sujetando muchas cosas. Sí, pero tengo ayuda, ¿no? Ujú. Tengo un psicólogo, un psicólogo que está me ayudando, sí, porque necesitamos de apoyo, ¿no? Profesional también. Efectivamente, cuando a veces no podemos manejarlo, a veces tenemos ese apoyo del entorno y sí que tenemos ese espacio para la expresión emocional y aún así no somos capaces, ¿no? Cuando ni siquiera tenemos ese espacio, pues con mayor motivo, ¿no? Aunque sí que hay pequeñas cosas, que luego veremos algunos otros ejemplos, con las que sí que podemos tener ese desahogo y que no necesariamente es siempre la expresión verbal a personas de nuestro entorno, podemos buscar otra serie de recursos, pero desde luego ese apoyo es fundamental, ¿no? Del entorno, poder expresarnos y cuando tenemos que estar fuertes, que además también es una frase lapidaria que escuchamos muchas veces, esto sí que en el paciente y en la familia. Pues a veces es muy curioso ver cómo se da esa doble sobreprotección, ¿no? En la que el familiar tiene que estar fuerte para el paciente. Pues, si soy yo el que está ahí dando el callo, que no me vea decaído, y el paciente también con los familiares, ¿eh? Sí, claro. Porque como me vean mal, joder, encima la situación que estoy pasando y que es mi culpa, ¿no? Que yo la he traído aquí a casa y encima voy a estar mal, pues vaya papelón, ¿no? Y a veces es esa doble sobreprotección, ¿no? En la que nadie expresa con el otro, bueno, un poco esas emociones que puede estar atravesando. Sí, y no sé, pero ahora tomé un poco de coraje, ¿no? Estoy compartiendo en LinkedIn un poco de mi historia, porque soy, bueno, tengo muchos calls, ¿no? Soy CEO y soy de muchas otras redes, entonces soy como una persona que está con atención, ¿no? Todos están mirando y miran lo que hablo, lo que escribo, y estoy compartiendo para un poco humanizar, ¿no? El papel del CEO, del liderazgo también, porque soy una persona también, ¿no? Y ha sido una experiencia tremenda, muy interesante. Y una exposición, claro, pero bien, para positivo, ¿no? Sí, vemos en ese proceso que a veces
Las redes tienen muchas cosas negativas, no vamos a negarlo, pero también tienen otras muy positivas, ¿no? Y vemos que, de nuevo, también en pacientes, en familiares, personas del entorno, profesionales, también ayuda mucho el poder contar nuestra experiencia, ¿no? Y compartirla. Y nos encontramos que hay gente que se ve reconocida en todo ese proceso y es muy valioso. Pues muchas gracias. Tenemos por aquí otra y ahora pasamos... No quería hablar, pero bueno, como cultural tiene que ver mucho con mi vida, pues lo voy a comentar. Yo he sido socio de AEAL, sí, he estado con 3 psicólogos, pero hace ya tiempo. Yo tuve un linfoma de Hodgkin que yo no sabía nada de este mundo y bueno, pues de repente fui al médico y me detectaron que tenía un linfoma. Esto fue en el 2014, final del 2014, y luego pues toda la enfermedad la desarrollé en el hospital en el 2015. Y cuando lo tuve por primera vez en mi vida, pues tenía un total desconocimiento de lo que era un linfoma de Hodgkin. O sea, me sonaba a chino. Cuando me lo dijo el doctor Vela, que es una eminencia, no sé si lo conocerás, pues me dijo eso, que era un cáncer y que era problemático porque estaba avanzado y claro, pues no daba muestras de nada en mi organismo. Entonces, en base a lo que figura ahí de si has experimentado el miedo a la recaída, pues yo cuando me ocurrió la primera vez, que fue en el 2015, y desconocía todo eso y me dijeron que me podía morir y tal, pues ahí sí que realmente me entró un pánico tremendo, ¿no? Además me encontraba en la flor de la vida, pero esto me frenó. Y luego, yo soy superviviente de ese cáncer, o sea, tuve una recaída en el 2020, pero durante los primeros años del primer cáncer yo pensaba que no me iba a ocurrir nada, que la ciencia, los médicos, las tecnologías nuevas, etcétera, etcétera, lo que había sufrido, el infierno que había sufrido en mi cuerpo, todo lo que había pasado y tal, pues que me habría limpiado, no me habría intoxicado el organismo, etcétera, etcétera, y que saldría adelante. Entonces tú vas contando los años a partir del momento en el que dejas de medicarte y te dejas de insuflar en vena todas esas cosas que nos meten. Entonces yo, a partir de ese momento, del primer, segundo año, del tercero, yo ya pensaba que nunca volvería a tener un linfoma. Pero me vino ese linfoma, me vino esa recaída. Fue en el 2020 y fue el día de mi cumpleaños. Vaya momento un también. bulto en la ingle y además se nota, ¿no? Porque sabes que hay tipos de linfomas que tú los detectas con un bulto y bueno, si te preocupas y de alguna forma adquieres conocimiento de lo que médicamente has sufrido y los interiorizas, pues luego los puedes explicar, ¿no? Entonces, bueno, estaba claro que lo que me había salido era un linfoma, un segundo linfoma. Me fui directamente al médico y me dijeron, sí, es un linfoma. Y yo ya sabía perfectamente lo que me tenían que hacer. En efecto, me hicieron lo que yo pensaba que me tenían que hacer. Y ahora, a partir de ese momento del 2020, estamos en el 2024 y vivo medianamente feliz. ¿No? Pero por supuesto, sí, tengo miedo a una recaída, a una tercera recaída. Que es el segundo. Y esa es mi vida. Esto de aquí delante de mi novia y sabe que es así. O sea, yo vivo, intento sintetizar mi vida, despreocuparme de muchas cosas que me preocupaban antes. Tienes que tener mucha calma, mucha paz, hacer lo que realmente te ofrezca tu mente y tu corazón en la vida, porque esto es serio y por supuesto que puedes tener recaídas. Puedes tener una tercera y una cuarta, o como la compañera una quinta. Pero eso te va desgastando si sigues teniendo recaídas, porque al final necesitas una intervención médica, necesitas un proceso médico en tu cuerpo. Me he dado cuenta de que se investiga mucho del cáncer, pero a mí me han hecho prácticamente lo mismo en el 2015 que en el 2020, que tampoco mucho la diferencia, pero vamos, prácticamente lo mismo. Y bueno, para terminar, pues eso, que a mi persona, pues eso, yo experimento bastante miedo a que me pueda surgir una tercera recaída. No por eso soy negativo, ni soy una persona que sea tóxica con el tema del cáncer y tal, simplemente es una realidad que pienso, que pasa por mi mente un día sí y otro no, y que posiblemente pueda tener una recaída. Por supuesto que podría decir, no me va a volver a pasar en la vida. Como ya lo he vivido eso, he experimentado eso en la primera, la segunda, la verdad es que me desmoronó un poco en cuanto a ya pasar de
pienso que puede recaer en mi cuerpo, pero a la vez digo, viviré día a día, semana a semana, mes a mes, y cuando llegue ese momento X, ese momento dado, pues lo afrontaré con todas las energías y toda la fuerza que pueda tener. Ujú. Me encanta también Muy porque habla mucho de ese afrontamiento adaptativo, ¿no? De ese miedo. Pero por supuesto tiene, de nuevo, a mí siempre me gusta mucho que busquemos el sentido, ¿no? A lo que nos ocurre. Tiene todo el sentido del mundo, que después de la primera puedes tener miedo, después de la segunda tienes todavía más miedo. Porque claro, si yo toco esta botella una vez y me quemo, puedo pensar, bueno, a lo mejor ha sido que el agua está caliente, pero ahora en un ratito se enfría, ¿no? Y pasa un ratito y la vuelvo a tocar y me vuelvo a quemar, ya te digo yo que la tercera no la cojo con confianza. Y tiene mucha lógica que así sea, ¿no? Porque la experiencia que tenemos también es vital en la manera en que sentimos nuestras emociones. Y luego lo que decías tú, Ujú. las revisiones, cuanto más se alejan en el tiempo, Ujú. o sea, aquí cada persona somos un mundo, no quiere decir, habrá muchas personas aquí presentes que digan, pues yo vivo bien, soy súper positivo y tal, pero a mí particularmente esas revisiones me atragantan con el caramelo. Esas revisiones, que es buena señal, que cada vez son, que empiezan por 4 meses, 6 meses, ya un año y tal, pero sí es cierto que a veces dolores, determinados momentos de la vida, emociones que te surgen, que te ves más decaído, o problemas mismos de la sociedad que te acucian o lo que sea, pues estás diciendo, pues es que vas a ir otra vez, porque es que ahora tengo que esperar un año a que me vea la doctora, los malditos análisis, las no sé qué, y te duele aquí, te duele allá, las exploraciones, joder. Es mucho el tiempo que pasa hasta que te ven cuando yo creo conveniente. Oye, sí, Claro. creo que estás bien y dentro de un año nos vemos. Ujú. Pero ahí a veces se pasa mal. Claro. Tanto distanciamiento, es a lo que me refiero, ¿sabes? A lo mejor tendría que haber menos distanciamiento, tendría que ser un poquito más regularizado la visita al médico, pues a lo mejor con menos tiempo y un poquito más interna esa visita, porque luego vas al médico y luego siempre hay prisas también, o sea, tú llevas un año esperando a ir al médico, al hematólogo, en mi caso, te tiras un año esperando y claro, cuando llega tu cita, ese día de hora H, ves al médico y ese médico tiene prisa, le están esperando 200.000 pacientes, no te puedes sentar con él, no te puedes familiarizar con él, no puedes explicarle, es que me pasó esto, o sea, ahí es donde veo yo que fallan las cosas, que cuando llega ese momento de visitar al médico y han pasado 6 meses o un año, ahí no tienes tiempo para explayarte y decir, es que me pasa esto, tengo estas sensaciones, todo como muy rápido, muy mecánico, y al final sales de allí como diciendo, bueno, ¿y qué? Bueno, que salen de la consulta, pero ahora ya no, ahora te llaman por teléfono, ¿eh? Bueno, eso es terrorífico. Para decirme, está usted perfectamente, Sí. ahora un año más. Claro. Por teléfono, ¿eh? Claro. Yo ya con los años que ya por Pero teléfono. la auscultación, los linfomas, la oncología, Me llama por es teléfono. fundamental. Ujú. Oculten axilas, zonas extremidades superiores e inferiores, etc. Hay muchas veces, yo he oído muchas veces que ya ni me han ocultado directamente. Entonces es muy importante. Y es muy importante sensarte, mirarle a la cara al médico y hablarle claramente de tus sensaciones, de tus miedos, de tus cosas que te pasan por la cabeza, y no hay tiempo para eso. Ujú. Ellos mismos dicen, es que bueno, ya tú tranquilo, no sé, ahí es donde veo yo el problema raíz de muchas, Sí. después de las consultas y después de los tratamientos, de mucho miedo de las personas. Sí, porque efectivamente otra de las ventajas, lo que pasa que no he querido incluirlas, ¿no? De ese miedo a la recaída, es que también puede favorecer esa relación médico-paciente, ¿no? Es el momento en el que te sientas con alguien con quien tienes una cierta relación, porque es la persona que te lleva siguiendo durante mucho tiempo, que ha vivido tu proceso de enfermedad, y le cuentas cómo te sientes, ¿no? Y tengo una preocupación por esto en concreto, y que haya una persona que diga, pues te entiendo, pero no te preocupes, no pasa nada, aquí no hay ningún peligro, ¿no? Pues ya no. Y efectivamente es que ese momento ya no solamente es espaciamiento de las consultas, sino que es que a lo mejor venimos, como estábamos comentando, de 6 meses de estar detectando algo raro que nos preocupa y estamos ahí nuestros 6 meses
dando el callo y aguantando porque tenemos ahí la fecha marcada en el calendario de la consulta y tampoco queremos de alguna manera escandalizar a nadie, ¿no? Ni preocuparnos en exceso, entonces bueno, vamos a esperar y llegamos si es alguien pues que tiene una carga asistencial enorme y que va con muchas prisas y tiene la sensación de que ha salido corriendo de la consulta. Por si te olvida decir una de las cosas que querías decir. ¿El qué, perdona? Que si vas y te han cambiado de médico, por ejemplo, yo he estado durante 4 años tratándome con la doctora Lario, entonces llega un momento que eres como un amigo suyo, ¿sabes? O sea, sabe perfectamente de qué cojeas, qué síntomas tienes, si se te mueve el párpado, por qué es, etcétera, etcétera. De repente ya pasa a otro nivel, cambian de médico, viene Antonio García, y Antonio García no sabe nada de ti, no sabe ni quién eres, por mucho que te pegan el ordenador, no sabe si te gusta el chocolate, si te gustan los helados, no sabe nada, o sea, si te gusta bailar. Y la otra doctora sabía muchas cosas de ti porque has estado 4 años con ella y de repente te la quitan de golpe, aparece un nuevo doctor, que a lo mejor es una bellísima persona y, bueno, y es un científico de la leche, pero no sabe nada de ti. Entonces no conectas, o sea, no conectas. Y eso es otro grave problema y otro error, creo, para todos los enfermos de cáncer. Claro, hablábamos de esa humanización en la inauguración, ¿no? Se ha hablado mucho de la humanización, que también es importantísima, ¿no? Es de nuevo un proceso muy complejo en el que necesitamos sentirnos personas. Y es verdad que en esos momentos de cambio de médico, de repente lo que la persona tiene delante no es una persona, es un historial. Es un historial médico, es de las medicaciones que tienes, los síntomas que hayas podido tener, pero no sabes cuánto, hasta qué punto has sufrido durante el proceso, ¿no? Y eso, desde luego, también debería formar parte de cualquier tipo de actividad formativa que tengan los médicos, Y a lo ¿no? A mejor veces el se mío, pasa por cuando ahí. si le veo, no le conozco. Claro. Porque a mí, telefónicamente, además ya lo pone, ¿eh? No presencial. Que no sé que tú, vamos a ver, te cuentes tú algo raro. Claro. Pero si no, no presencial. O sea que me llama, nos saludamos, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Vale. Si presencialmente no te preguntan. No, por teléfono, no. por teléfono no te da tiempo ni de... ¿Qué te da tiempo? Por teléfono. Claro. Nada, Claro. Sí, además esa sensación, ¿no? De que no estás viendo nada. a la persona, aunque la conozcas, ¿no? No estás viendo a la persona con la que estás hablando Ya está. de algo que para ti es prácticamente tu día a día, ¿no? Y es una preocupación muy importante Pues ya ves. en tu día. Teníamos por ahí, no sé si queríamos hacer algún apunte y ahora pasamos a comentar, por si queremos comentar algo de esto. Solo para completar el tema de la relación, ¿no? Ujú. Médico-paciente. Hay cosas que no tenemos control. Bueno, la mayoría de las cosas de la vida no tenemos control. Entonces, además de vivir con este miedo, ¿no? De la decaída y todo, y los otros familiares que van a tener cánceres y no sé qué pasa a mi alrededor, ¿no? Fuimos a una consulta en febrero y una semana después el médico de mi papá tuvo un infarto fulminante y murió, ¿no? Entonces tuvimos que lidar, bueno, yo estaba lidando con este miedo de, bueno, ahora todo otra vez, encontrar un nuevo médico, ¿no? Explicar todo y cada momento que explica su historia, revive las cosas y estaba como con mucho miedo y estaba manejando la información para comunicar a mi papá. Pero era un médico muy prestigioso y público y mi papá, que es conectadísimo, ¿no? Miró en Instagram y tuvo la información más rápido do que, bueno, me gustaría, ¿no? Y estaba bien, hablamos por la noche y estaba tranquilo y tiró una lección de esta tristeza, ¿no? De este momento triste. Y me ha dicho, mira cómo es la vida. Estaba tratando de mí. Yo tenía cáncer. 1, 2, 3, 4, 5 cánceres. Madre mía. Y este tipo joven, con 47 años, se fue. Sí, sí. Y yo me quedo. No puedo reclamar de la vida, no tengo más miedo, ¿no? Claro. Vamos a seguir. Ya llamé al hospital, ya tengo una cita con los médicos, se llama bla, bla, bla. Y él comunicó a mí. Y si quieres venir, vamos, en 15 días tenemos un nuevo médico y vamos a empezar de nuevo, ¿no? Y yo quedé como paralizada, estaba con mucho miedo de su reacción, pero he tirado una visión. Y esto también es una visión para mí, ¿no? Y Claro. bueno, me siento más fortalecida y segura para apoyarlo. Claro, es que también
muchas veces lo que hace la enfermedad en nuestra vida no es que aparezca el miedo de repente, ¿no? Pero sí que de repente nos damos cuenta de que somos vulnerables. Claro, sí. El- Todos somos, todos, incluso los ¿no? médicos, ¿no? Efectivamente, incluso Sí, los sí. médicos, Además, aparentemente sin ningún problema de salud, ¿no? Exacto. Todos lo somos, pero es verdad que el cáncer de repente nos hace ser plenamente conscientes de esa vulnerabilidad, ¿no? Y pues lo que comentábamos, ¿no? De enfrentarnos a la posibilidad de nuestra propia muerte, que hasta que no llega muchas veces no somos conscientes de ello. Por aquí teníamos una experiencia Pues más. ya han dicho varias cosas que igual quería como compartir, ¿no? Pero bueno, nunca tuve miedo a la recaída, ahora estoy experimentando la primera recaída, entonces creo que también, o sea, que me ha ayudado. Yo creo que ahora mismo estás como en el proceso como de aceptación, ¿no? De que tienes una enfermedad. Yo también soy paciente de linfoma no Hodgkin, de que es uno de los tipos de cánceres que suele tener muchas recaídas. Entonces, bueno, pues que es normal, que es la primera y a lo mejor no será la última. Y centrarme en las cosas que puedo controlar, como decía la compañera, porque al final hay cosas que salen de ti, ¿no? Pues temas como los hábitos, el ejercicio, la alimentación, y mantenerte ocupado, positivo, vivir en el día a día y no estar pensando en eso hasta que no tienes la revisión donde el médico, porque claro, cuando vas donde el médico todos sabemos que apretamos el culo y nos morimos. Pero vamos. ¿Qué va a decir? Pero bueno, yo, o sea, creo que ese es un poco lo que me está ayudando y yo creo que además, o sea, la importancia que tiene como la fuerza mental, ¿no? Porque sí que es verdad que al final todo está ahí, tanto lo bueno como lo malo, lo que pensemos está ahí, entonces es intentar como cultivar esta parte para que nos ayude a vivir mejor y bueno, pues igual también rodearnos de un entorno que sea positivo y nutritivo, ¿no? Vitamínico, de personas también que tengan un poco esa buena actitud, una buena vibración, un poco, bueno, pues para intentar evadir un poco el miedo, ¿no? Está allí, pero es no negarlo, porque está ahí. Esconderlo un poquito. Sí, pero bueno, convivir como con él es uno más de los invitados al banquete de las emociones. Convivir. Y tirar para adelante. Pues me gusta de nuevo mucho esas experiencias que estáis compartiendo porque son esos recursos que precisamente algunos los conocemos, nos cuesta llevarlos a la práctica, pero que nos pueden venir muy bien, ¿no? Y además que parten desde la experiencia y que siempre son muy valiosos y muy enriquecedores. Serían un poco como esas maneras de reforzar ese hilo, ¿no? Que sostenía la espada de Damocles, qué cosas nos hacen reforzar ese hilo, ¿no? Y hacer que me pueda sentir un poco más seguro sabiendo que la espada va a seguir ahí, ¿no? Hay solo un apunte, ya que es verdad, o sea, yo tengo una discapacidad auditiva y es progresiva, ¿no? Pero yo nunca pienso que algún día voy a dejar de oír, será, lo seré, pero quiero decir, cada vez oigo menos. Y hasta que no me ha pasado como lo de la recaída, no he pensado, yo es que eso es una situación bastante similar, es decir, en el sentido de que hay miedo a que pues esto se agrave, no deja de ser una situación o una enfermedad además, pero bueno, y tienes que seguir con tu vida al final y vivir y convivir con estas situaciones como con otras situaciones que te pasan en la vida, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. Por allí teníamos también. Yo quería comentar que a lo mejor los pacientes en ese sentido tenían un poco de ventaja porque sabéis cómo controlar el demás. Yo, por ejemplo, soy hermana de pacientes y cuando se van acercando las fechas, soy psicóloga, con mi paciente muy bien, pero conmigo lo de consejo vendo, pero para mí no tengo, porque es como, sí, él se cuida, pero para mí siempre me parece poco. Él cuida la alimentación y a mí siempre me parece poco. Y él tiene cuidado con sus emociones y yo siempre quiero que hable más, ¿sabes? Entonces es como a los que nos toca cuidar y estar al lado, no sé si nos toca un papel un poquillo más complicado, porque siempre estamos con el miedo de me estará diciendo la verdad. La de verdad también, como me dice, se habrá maquillado además como para que no lo vea. Entonces, bueno,
cuesta un poquito también. Sí, es una posición muy, muy difícil, sí. Lo decíamos antes, ¿no? Hablamos mucho de los pacientes, pero estar ahí al cargo del cuidado de otra persona es una posición muy, muy complicada y en la que precisamente hablamos de un recurso importante que puede haber entre centrarnos en las cosas que podemos controlar y las que no, y cuando estamos en la posición de cuidador, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay muchas más cosas que se escapan a tu control, porque ya hay otra persona que tiene que Cuando es al revés, llevarlos a cabo. que tú tienes cáncer, estás enfermo tú y tú tienes que cuidar aparte de tu padre y de tu madre, por ejemplo. O sea, al revés. O sea, estás enfermo, Suele pasar. vas a la quimio, estás jodido. Pero encima tienes que cuidar de tu padre y de tu madre. ¿Cómo lo ves eso? Y de tranquilizar al entorno también. que a Eso veces es. os toca a vosotros decir, oye, Y frena. de decirle a la gente, tranquilo, tranquilo. O sea, dejarme funcionar que... De nuevo hablamos, ¿no? De esa posición de tener que sostener muchas cosas, Claro, no solamente lo mío, sino lo de los demás. Pues vaya responsabilidad también, ¿eh? estamos hablando de que es que tiene esta dolencia, tiene esta enfermedad y tal, y bueno, pues le ayudan, está cuidado, pero ¿y cuándo es al revés? Que aparte de tenerla, de vivirla, de manifestarla, pues tienes que seguir con tu vida, y esa vida se puede convertir también en que aparte de estar enfermo tengas que cuidar de la gente que está a tu alrededor. Qué posición también tan compleja, ¿no? Y a veces nos encontramos en esas situaciones, pues eso, en la que no es solamente hacerme cargo de mí, de mi proceso de enfermedad, sino también de muchas otras cosas. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos y a todas por compartir. Vamos a seguir porque vamos a ver pautas que nos pueden ayudar, que de nuevo hablamos de que en muchas ocasiones son un poco generalidades, pero que podemos coger de aquí y de allí y lo que mejor nos funcione a cada uno, ¿no? Porque creo que también lo hemos hablado, que esto al final es un proceso muy individual y a cada uno nos funcionan cosas distintas, ¿no? También según la situación que estemos atravesando. Vamos a ver, algunas de las pautas, aunque de verdad me ha gustado mucho, tenía miedo de que este momento de compartir fuera un fracaso, que nadie dijera nada y que se me trucara la presentación, así que muchas gracias, porque además habéis dado con varias claves que vamos a comentar ahora, ¿no? Que son cosas que nos pueden ayudar. Y es verdad que siempre me gusta mucho meter esta diapositiva, porque cuando hablamos de pautas para manejar X cosa, muchas veces nos pensamos que, bueno, venga, esto es una varita y ya está, me da la pauta y se acaba el miedo a la recaída. Y en muchas ocasiones, pues lo que necesitamos sería más como una caja de herramientas, ¿no? Que vamos cogiendo de aquí a allá y recursos y lo que a mí me funciona, lo que me viene mejor, lo que me ha ayudado en otros momentos de dificultad de mi vida. Y entonces se trata de ir buscando esos recursos y esas herramientas que completen esa caja. Algunos importantes. Lo primero, creo que lo hemos hecho aquí, ¿no? Que es entender y normalizar ese miedo. Es decir, es perfectamente normal, lógico que esté ahí y a lo mejor tendríamos que alertarnos si ocurriera lo contrario, ¿no? Si no estuviera presente. Por supuesto, darnos permiso para estar mal, que muchas veces no lo hacemos. Lo hablábamos de nuevo también cuando estamos en situaciones en las que tenemos que sostener otras cosas. Hay que darnos permiso para estar mal. Porque eso de tengo que estar fuerte, vaya carga, ¿no? ¿Y en qué momento estamos menos fuertes? Para empezar, ¿qué significa estar fuerte? ¿No? ¿Qué significa? Y lo contrario significa ser débil. Sé que todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces es verdad que aparecen esos titulares en nuestra cabeza y también nos pueden hacer un poco de daño, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a descodificar ese tipo de afirmaciones que podemos tener, ¿vale? Porque es importante darnos permiso para estar mal, para experimentar y elaborar esas emociones, y esto tiene mucho que ver con la autoexigencia. La autoexigencia, de tener que estar bien y demostrarme bien. Y a veces es muy complicado. Podemos un poco practicar, ¿no? Esa detección de pensamientos intrusivos, como el seguro que la enfermedad vuelve. Lo podemos sustituir por otros más sanos, ¿no? Más adaptativos. No es seguro que la enfermedad vuelve. No voy a decirme que la enfermedad no vaya a volver, porque es cierto que no lo sé, ¿no? Pero lo que tengo claro es que en la última revisión estaba todo bien
y estoy haciendo todo lo posible por cuidarme. Y eso es un hecho. Eso sí que es verdad. Porque que la enfermedad vaya a volver, no lo sabemos. Y si vuelve, no sabemos cuándo. Pero sí sé que a día de hoy estoy haciendo todo lo mejor que puedo. Lo hemos comentado también en varias ocasiones y creo que es esencial el diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no. Qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros. Para eso a veces ayuda un poco una actividad, ¿no? Que es como dibujar dos círculos y en un lado poner qué cosas dependen de mí, qué cosas están en mi mano cambiar y qué cosas no. ¿Vale? Y a lo mejor en las que no, pues tampoco tengo que centrarme tanto como lo estoy haciendo, pero sí voy a potenciar las que sí, ¿no? Los hábitos de vida saludable dependen de mí, pues voy a potenciarlo. A lo mejor no me estoy cuidando todo lo que debería. ¿Vale? Por supuesto, aceptar la incertidumbre como parte del proceso. Y aquí también lo comentábamos, hay muchas cosas que van muy de la mano, ¿no? Las unas de las otras. Identificar las certezas que tenemos. Es decir, llevo X tiempo, que estoy bien, que paso mis revisiones, que no hay nada que sea asignada de alerta y ahora mismo pues tampoco hay nada que deba preocupar. Ante la incertidumbre, irnos a las certezas, a la certidumbre. ¿Qué más? Identificar los disparadores del miedo. Ahí podemos utilizar autoinstrucciones positivas. Es decir, mis momentos donde aparece el miedo sé que son en los previos a las consultas. Además sé que más o menos el mes antes ya empiezo a estar tenso o a estar tensa, ¿no? Y esto va creciendo hasta que llega el día de la revisión. Identificamos esos momentos donde ese miedo aparece con mayor intensidad, ¿no? Y de nuevo autoinstrucciones positivas. Voy a ir a mi revisión, vamos a ver qué es lo que ocurre, no tengo nada que deba alertarme en este momento. Técnicas de relajación. Aquí hay, vamos, un sinfín de técnicas que podemos utilizar, que de nuevo a cada persona nos vienen mejores unas u otras, ¿vale? Pero tenemos técnicas de visualización, tenemos técnicas de respiración, como la respiración diafragmática, y que a nivel fisiológico pueden ayudar a desactivarnos, ¿no? A bajar esa intensidad que podemos tener en ese momento, pues ese miedo, esa ansiedad. ¿Vale? Nos van a venir muy bien, de nuevo puede ir de la mano de los disparadores del miedo. Es decir, yo durante el año no necesito practicar la relajación, aunque siempre es muy positivo, ¿no? Y la práctica es precisamente lo que nos ayuda a que nos funcione mejor. Pero sé que en ese mes previo a la revisión es algo que cuando llega, la tengo el día 30, bueno, pues el día 30 del mes anterior empiezo a hacer relajación, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde cada uno identifica lo que mejor le funciona. De nuevo, de la mano de identificar esos disparadores. Preparar las consultas médicas, también lo hablábamos, sin sobreinformarnos. Pero sí que puede ayudar. Por supuesto, de nuevo, hay una cosa que escapa a nuestro control, que es el tiempo del que disponga el médico, la disposición que tenga con nosotros. Eso no lo podemos controlar. Pero sí, también lo comentabas tú antes, ¿no? Hay veces que llegas y se te olvida lo que le querías preguntar. Porque estamos ahí, estamos nerviosos, estamos tensos. Lo pensé además ayer a punto de irme a dormir y se me ha olvidado. Pues fíjate cuando llegan por teléfono. Claro. Así que ya olvídate. Ahí está. Claro, hay que apuntarlo. Pero olvídate como se te olvide algo, porque ya Claro. no vas a... Ya no. Por eso siempre muy útil el preparar las consultas médicas, por ejemplo, planteando todas las dudas que me puedan surgir y que quiera de alguna manera que reflejarle al médico, el poder tenerlas en un papel apuntadas, ¿no? A lo mejor incluso con los papeles que vamos a llevar a la consulta, si es que la llevamos, ¿no? Si nos llaman por teléfono, tenerlo ahí preparado a mano, las dudas médicas que podamos tener y que nos pueda resolver, ¿vale? Sin sobreinformarnos, de nuevo. Este detalle es importante. Es decir, si me ha aparecido un síntoma del dolor de espalda que he tenido de siempre, sabemos que como lo busquemos en el doctor Google, ese miedo, vamos, se va a multiplicar por 7. Entonces, cuidado con la sobreinformación, que no todo lo que aparece en Internet o es del todo cierto o se ajusta a nuestra situación particular. Centrarnos en el momento presente, que también lo habéis comentado muy bien, ¿no? En el aquí y en el ahora. Por otro lado, la programación de actividades agradables, cosas que me gusten, ¿no? Que me produzcan esa satisfacción. Porque por un lado nos va a mantener distraídos de ese miedo, ¿vale? Que de nuevo pues va a estar ahí, va a ser esa espada, pero
podemos hacer cosas para no estar tan pendientes de ella y además me puedan producir esa gratificación, ¿no? A mí lo que me gusta es ir al cine. Pues me voy a ir al cine, voy a pasar 1 hora y media o 2 horas pasándomelo bien, disfrutando de algo que me gusta hacer y que por lo menos ese ratito pues voy a estar un poco olvidándome de la enfermedad. Expresar nuestras emociones y preocupaciones. Y aquí decíamos, fundamental el entorno, pero hay otros métodos con los que también podemos facilitar esa expresión emocional, ¿no? Pues la escritura. La escritura viene muy bien en muchas ocasiones. No tengo nadie, porque tengo que ser fuerte, como decíamos, pero sí que llevo mi cuaderno y me hago como un pequeño diario de cómo me siento, de qué es lo que me está preocupando en este momento. A veces también puede ser la música, la pintura, lo que a cada uno le venga bien, ¿no? Y le permita tener esa expresión emocional. Entonces, de nuevo, buscar lo que nos funciona. Pero expresar nuestras emociones y preocupaciones tiene que ser nuestra prioridad número 1. Mantener hábitos de vida saludable, ¿vale? Para manejar ese miedo, porque luego va a ser lo que nos permita agarrarnos a ello, ¿no? A esas cosas que sí controlamos. Mantener una rutina, tratando de buscar la adaptación. No dejo de hacer cosas, sino que las voy a hacer de otra manera. Pues a lo mejor por la enfermedad, los tratamientos, las secuelas que pueda tener, pues no puedo hacer las mismas cosas que antes, ¿vale? Pero que eso no signifique dejar de hacerlas, sino hacerlas de una manera distinta, adaptada a nuestra situación. Establecer pequeñas metas y objetivos, siempre expectativas realistas. A veces nos ponemos expectativas muy poco realistas y luego llega esa frustración, ¿vale? Entonces, dentro de todas esas rutinas, esas actividades que planteamos, con metas pequeñas y objetivos realistas. Y, por supuesto, pedir ayuda si sentimos que no podemos gestionar el miedo. Ayuda de nuestro entorno o ayuda profesional cuando así lo veamos necesario. ¿Qué voy a decir como psicólogo? No quedaba otra que esta fuera la última. Y sí que, no sé cómo vamos de tiempo, vamos muy mal de tiempo y me va a dar mucha pena saltarme esta parte, porque os quería leer un cuento que es de Jorge Bucay, que es El elefante encadenado, no sé si lo conocéis. Jorge Bucay es pues si no me equivoco, es psicoterapeuta. Igual ahora me estoy colando, ¿no? Pero es un escritor también que, bueno, había traído hasta el libro para leerlo aquí en situ. Os invito a buscarlo porque el cuento del elefante encadenado se encuentra en Google facilísimamente, ¿vale? Y creo que era una buena metáfora, ¿sí? Por aquí. Porque creo que tenemos ahora media horita de descanso. ¿Sí? Por si alguien se quería quedar o lo podía... Vale. Si alguien quería quedarse o si... ¿Hay media horita de descanso? ¿Tenemos ahí el programa? Las siguientes hay ¿Las siguientes hay media? Pues mira, si os parece, para no quedarme yo con las ganas, os lo voy a leer. Vale. Vale, ¿os parece bien? Si hay alguien que quiera salir a descansar, no hay ningún problema. No, pero mira, esto es de 5 a 5 y media. Venga, pues me parece muy bien, gracias por el apunte. ¿Vale? Si alguien necesita salir para tomarse ese descanso, no hay ningún problema, que nos estamos extendiendo un poquito, así que lo entenderemos. Pues os voy a leer el cuento del elefante encadenado. Y aquí que cada uno vea un poco con qué le conecta y de qué manera lo puede relacionar con el proceso, ¿no? de enfermedad, de ese miedo a la recaída. Los cuentos de Jorge Bucay siempre empiezan, pues él es psicólogo, ¿no? Siempre empieza con un paciente que le plantea un problema y entonces él le cuenta un cuento que de alguna manera pueda reflejar con su problema. Entonces os lo leo, trato de ser breve. Ya no queda mucho, es lo último, lo prometo. Dice, no puedo, le dije, no puedo. ¿Seguro? Me preguntó él. Sí, nada me gustaría más que poder sentarme frente a ella y decirle lo que siento, pero sé que no puedo. El gordo, porque se llama así, el gordo se sentó a lo Buda en aquellos horribles sillones azules de su consultorio. Sonrió, me miró a los ojos y bajando la voz, como hacía cada vez que quería ser escuchado atentamente, me dijo, déjame que te cuente. Y sin esperar mi aprobación, Jorge empezó a contar. Dice, cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales.
Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada al suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta, entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho alguna vez esa pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a esa estaca, o a una estaca parecida, desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar. Y al otro día, y al otro. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Y vuelve, ¿no?, a ese momento de la consulta y dice: así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Jorge hizo una larga pausa. Luego se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y siguió. Esto es lo que te pasa, Demi. Vives condicionado por el recuerdo de un Demián que ya no existe, que no pudo. Tu única manera de saber si puedes conseguirlo es intentarlo de nuevo, poniendo en ello todo tu corazón. Entonces, creo que es una metáfora que nos puede servir para entender un poco de qué va ese miedo a la recaída, para ver con qué nos conecta, qué es la estaca de nuestra vida, qué es esa cadena, ¿no? De qué nos podemos liberar, pero creemos que no podemos porque hemos vivido una experiencia que nos ha hecho pensar que no podemos con ello. Esto sencillamente lo quería dejar para terminar a modo de reflexión y por cerrar el círculo y hablando de la espada de Damocles, que hablamos de que era esa metáfora perfecta, ¿no?, que nos recuerda que vivir con miedo es humano, no es ni bueno ni malo, es humano, pero que no debemos dejar que ese miedo paralice nuestras vidas. Que aunque no podemos garantizar que nunca va a haber recaídas, sí que podemos aprender a vivir plenamente, disfrutando de cada momento, mientras fortalecemos esos hilos, ¿no?, que sujetan la espada. Porque al final la vida no se trata de no tener espadas, sino de poder convivir con ellas sin que condicionen nuestra vida. Y con esto ya os dejo libre. Muchas gracias. Y ya podéis descansar, ¿vale? De nuevo, os recomiendo mucho la charla que viene después, ¿vale?, sobre las emociones, que habrá muchas cosas que os suenen, seguro. Claro, hay que elegir. Nada, gracias a vosotros.